padre ha sido agricultor. Mi delito es que mi padre se muriera y que ahora nos venga el impuesto de sucesiones con estas cantidades. Cerca de 130.000 euros. Heredamos la casa en la que vivimos. Es la que mi hijo ha nacido, que tiene ya 25 años. En el momento que fallece mi suegra, nos dicen que le tenemos que pagar 100 y pico mil euros. Se ha mentido y se ha dicho que en Andalucía la gente renuncia a las herencias porque no puede pagarlas. He bajado el impuesto de sucesiones y donaciones. En Andalucía solo paga el impuesto un 2%. Además, familiares directos, la casa habitual no se paga. Entonces, ¿por qué muchos ciudadanos andaluces acaban en la ruina por una herencia? Hoy Antonio y Fabiola nos contarán cómo el legado familiar les ha condenado a malvivir para afrontar sus deudas. Esta noche, en El Cascabel. Ayer hablamos con Maribel y con Fátima, dos mujeres que estuvieron presentes en el Parlamento de Andalucía la pasada semana cuando se debatía esa iniciativa del Partido Popular para que se suprimiera el impuesto de sucesiones y donaciones o se bonificara casi al 99% en Andalucía y se rechazó con los votos del Partido Socialista, de Podemos y de Izquierda Unida. Y hoy queremos hablar también con otras dos personas más. Alguna de ellas creo que estuvo también en el Parlamento de Andalucía. En este caso hablaremos con Juan Antonio Reina enseguida y con Fabiola Lara. Se encuentran en Coria del Río, aunque Juan Antonio es de dos hermanas, también de la provincia de Sevilla. Pero antes, hablábamos ayer, dice, hombre, estamos hablando del impuesto injusto, el impuesto a la muerte. Impuesto además que cuestiona y muchísimo a la Constitución, en la medida que la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Pues mire usted, no somos iguales, porque yo en Madrid puedo heredar sin tener que pagar un euro de la herencia recibida, y en Andalucía pagas hasta vamos, lo que no está en los escritos, o por ejemplo pagas en Aragón o pagas en Asturias. De ahí han nacido esas plataformas para pedir que se suprima este impuesto. En otros sitios se paga menos porque está bonificado, y en otros muchísimo, como ocurre en el caso de Andalucía, Aragón o Asturias. Entonces, Susana, vamos a ver cuál es la realidad del impuesto, de este impuesto a la muerte, de este impuesto de sucesiones y donaciones en España a día de hoy, según en dónde se viva. Pues vamos a ver esas diferencias por comunidades autónomas que existen en España en este impuesto de sucesiones. Y es que la descentralización que presenta nuestro país hace que el impuesto varíe de manera muy importante de una comunidad autónoma a otra, y la diferencia en el importe que el heredero tiene que pagar alcanza muchas veces los miles de euros. Para que lo vean de forma más gráfica, hemos cogido un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un joven soltero de 30 años hereda de su padre bienes valorados en 800.000 euros. Pues bien, nos preguntamos, ¿cuánto tiene que pagar Hacienda este joven? Ahí lo tienen en este mapa que estamos viendo ahora mismo. Bueno, pues depende de dónde viva, las diferencias son más que notables. Como ven, Andalucía es la comunidad autónoma donde más dinero tendría que pagar, 164.000 euros. A continuación, hay tres comunidades autónomas que le siguen, que son también las más altas. Por ejemplo, son Asturias, Extremadura y Aragón, donde este heredero tendría que pagar más de 150.000 euros en estos tres casos. A partir de aquí, los importes van bajando hasta los 1.500 euros de Madrid, y me gustaría que se fijaran en las Islas Canarias. Bueno, pues allí el impuesto está bonificado casi en un 100%. Si nuestro joven viviera en estas islas, solo tendría que pagar unos ridículos 134 euros, Antonio. Sí, está clarísimo, efectivamente. Las comunidades donde más se paga en función de una herencia de cuánto dinero? 800.000 euros. 800.000 euros. Para un joven de 30 años. O herencia en cualquier caso que tenga un montante de 800.000 euros aproximadamente. Ya lo ven ustedes. Andalucía, Extremadura, Aragón y Asturias. Son las comunidades donde más se paga. Vamos a ver, Juan Antonio Reina, buenas noches. Conectamos con Coria del Río. Juan Antonio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Está a su lado también Fabiola. Hola, buenas noches, Antonio. Sí, buenas noches. Fabiola Lara también ahí está, ¿no? Buenas noches, Fabiola. Sí, buenas noches. Vamos a ver, tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a aprovecharlo bien. Juan Antonio, empiezo por usted. Usted es guardia civil y vive en Dos Hermanas, ¿no? Sí, en el año 2010 falleció mi tío y dejó heredera a mi tía, ¿vale? Sí. En 2014 falleció mi tía, entonces heredé yo. Yo fui a la Junta de Andalucía, a la Federación de Gobierno, para ver qué es lo que pasaba, y me dijeron que no encontraba el expediente. Entonces yo liquidé mi liquidación, pagué 50.000 euros, ¿vale? Y a los 6-7 meses me vio en el expediente que tenía que pagar 147.000 euros de la liquidación de mi tía. Le estoy hablando que mi tía heredó lo mismo que yo, una casa, una parcela y un coche, sin ningún tipo de deudas. El domicilio habitual y fiscal de mi tía era su vivienda,
que no le reconocieron la bonificación por vivienda habitual. Llevaba viviendo 20 años en ese domicilio y por 2 meses, ella tenía 64 años y 10 meses, no le dieron la bonificación. Pues con una bonificación de parentesco y una bonificación por minusvalía, porque tenía una minusvalía del 33%, le siguen reclamando a ella, es decir, a mí, a día de hoy, 115.000 euros. Es decir, desde la última vez que salí en televisión, lo único que han hecho ha sido darme la razón en el valor catastral de la casa, pero por otro lado, la parcela que actualmente tiene un valor catastral de 24.000 euros, Hacienda me lo valora en 180.000 euros. Estamos en la situación que el abogado ha solicitado por ese incremento de masa salarial, ha solicitado la pericial contradictoria y estamos esperando que la Junta de Andalucía, o en este caso Hacienda, se pronuncie. A esto les quiero decir yo a María José Montero que si los bienes que ella dice que la valoración de Hacienda no excede del 75%, ¿cómo que una parcela a día de hoy de 24.000 euros de valor catastral, cómo me lo valoran en 180.000? En este caso, y en el caso de Fabiola, la Administración o la Junta de Andalucía está actuando como usurera. Y cuando dicen que hay bonificaciones por parentesco, que hay bonificaciones por domicilio, que hay bonificaciones, es todo mentira. En su caso, a día de hoy, ¿cuánto debe? ¿Cuánto debería pagar en función de esa herencia que le deja su tía? Yo pagué 50.000 euros y a día de hoy me están reclamando 115.000 euros más. Después de fallecer su tía. Después de fallecer mi tía. Estoy luchando la herencia, la liquidación de mi tía, porque la mía ya la pagué. Sí. Y es lo que le digo. Usted es guardia civil, ¿no? Sí. ¿Usted tiene posibles para afrontar esa deuda? Porque yo, oyendo antes a Susana Díaz, parece que aquí solamente paga el 2% y los millonarios en euros. Le pregunto, de verdad. No. Eso es la estadística de la Junta de Andalucía. ¿Esto que le pasa a usted o le está pasando a usted? Ya, bueno, ya más gente... ¿Es cierto que ahora mismo se está dando la estadística de cada día 15 personas tienen que renunciar a la herencia que reciben en Andalucía porque no pueden pagar el impuesto de sucesiones y donaciones? Sí, me lo creo totalmente. Hoy en día cualquier persona mayor de edad, como por ejemplo a Fabiola o incluso a mí, que no tengo conocimiento legislativo, si va al notario hace el típico testamento de mí para ti, de ti para mí. Es decir, si yo fallezco, mi herencia se la dejo a Fabiola. Si eso excede de 250.000 euros, que es un piso, que no hay que ir muy lejos, es un piso valorado en 100.000 euros, actualmente en Sevilla el coeficiente es 2,65. Eso sería 265.000 euros, ya nos pasamos del tope que dice la Junta de Andalucía. Y a eso hay que sumarle el 3%. O sea que cualquier piso con un garaje excede de 250.000 euros. Claro. Cualquier matrimonio hoy en día tiene solo un heredero, un hijo. Si hacen el testamento, como le digo, de ti para mí, de mí para ti, a falta de los dos hacia el hijo, si yo fallezco, condeno a mi mujer. Y si mi mujer fallece, me condena a mí en vida. Eso es lo que la Junta de Andalucía no le dice a la ciudadanía. Vamos a ver, Fabiola Lara. Fabiola, ¿usted es viuda? ¿Cuánto cobra de pensión de viudedad, Fabiola? Pues mire usted, yo cobro de pensión 395 euros. Para eso tengo yo que admitirme para pagar la luz de aquí del negocio, para pagar 4 cosas. Y la verdad, yo no tengo bastante para pagar la deuda que me pide a mí Hacienda. ¿Pero cuánto le pide usted a Hacienda, yo pago... Hacienda me pide, a día de hoy, me pide 500.000 euros con intereses. Y yo, la verdad, yo no puedo pagarle a ese hombre esa cantidad. O sea, está hablando usted de la... Sí. Yo lo único que le pido a este señor, si nos está viendo, nos está escuchando,
por lo menos que ponga un granito de arena a todas las personas que tengan humanidad en la vida, que lo único que puede faltar en humanidad, que no nos eche de las casas como yo estoy para que me echen. Y entonces a Susana Díaz le digo que si tiene hijos, que por lo menos esa mujer se ponga enfrente mía, que yo estoy a punto de que me eche al desfauce. Y entonces yo no puedo pagar ese impuesto tan grande que me ha puesto Hacienda. Y le doy las gracias a todo el público de ustedes, de las asociaciones que me están ayudando. Le doy a día las gracias por apoyarme. Pero esta señora debía de coger y llamarnos a uno y ponerse enfrente, Susana Díaz. Por lo menos que nos dé alguna capacidad para poder pagar estos impuestos que no hay derecho de pagar, porque estos impuestos están pagados de hace años, antes de fallecido, porque esta casa es mía, propia, muchos préstamos. Y el único préstamo que yo he pagado había estado ya el difunto muerto. Pero su marido. Y entonces esta casa es nuestra. ¿Dónde nos vamos? Voy a recordar al Palacio Real donde está esa señora. Que voy a recordar, vamos a ver, Fabiola. Voy a recordar que Fabiola Lara vive en Coria del Río. Ella hereda 3 fincas rústicas pequeñas en esa localidad sevillana, después de fallecer su marido, un local y la vivienda familiar en una zona que parece, me dicen que es una zona modesta de la localidad. No sé si Juan Antonio, que está a su lado, también puede acreditarnos estos datos. No pudo vender parte de esa herencia para hacer frente al pago y por tanto no pudo pagar los 174.000 euros que hace 7 años le reclamaba la Hacienda andaluza. Eso se ha convertido ahora entre 400 y 500.000 euros, según nos decía Fabiola y ratificaba Juan Antonio. Hay un problema ahí, y le pregunto a usted, Fabiola, los peritos de la Junta Leo, por eso quiero que usted me ratifique esto, no. Al parecer le valoraron la casa donde vive, ahí en Coria del Río, en 312.000 euros. Pero usted dice, si a mí me dieran 70.000 euros, me daba con un canto a los dientes. Me habían valorado la casa en 311.000 euros y no puedo venderla ni por 70.000 porque nadie me lo paga esto. ¿Esto es así? Fabiola o Juan Antonio, contéstenme. No. Sí, aquí, Antonio. A ver, sí, Juan Antonio, dígame. Antonio, aquí a Fabiola no ha venido nadie, ningún perito a tasar su vivienda. Sí. Aquí seguramente la tasación que le han hecho es el valor catastral por el coeficiente. Claro. En el año 2010 de Coria del Río estaba en 3,60, casi en 4 veces el valor catastral, que según María José Montero no excede del 75% del valor de la casa. Y entonces estos 312.000 euros... esa es la deuda. Sí, eso es el valor catastral por el coeficiente, 3,60. Claro, pero es que, claro, el valor catastral... Más los intereses, más los intereses pero más los intereses y las costas, pues se le suban a 500.000 euros. Pero ya de entrada a la casa estamos hablando de un valor catastral que estamos hablando de 311.000 euros, pero como ella dice, si a mí yo intento vender la casa y no me dan ni 70.000 euros por ella. En Coria del Río no vale una casa 70.000 euros. Es así, ¿no? Que se lo quede la Junta de Andalucía por ese valor, que se lo quede la Junta de Andalucía por ese valor, por 310.000 euros. Claro. Pero eso no los quieren. Ellos solo quieren el dinero. Y en estos momentos a Fabiola pueden echarla de su casa, claro, debiendo casi 500.000 euros. Por supuesto. Es lo único que tiene esta señora en un barrio marginal, con una tienda de diario que tiene delante de la vivienda y nada más. Yo tengo esperanza de que mi caso se solucione, porque todavía estoy abierto con el expediente y en plazos. Pero Fabiola no tiene ningún tipo de esperanza. Y creo que los políticos están para resolver problemas, no para darlos. ¿Y la tienda de Fabiola de qué es? Así que Susana. Sí. Es una tienda de diario, de vender Coca-Cola, agua, embutido, de... Un colmadito, un colmado. De comestibles. Un pequeño colmado, ¿no? Ahí va. Sí, pero muy chiquitillo, vamos, que es humilde. Bueno, que es que no tiene nada.
Y ustedes han intentado hablar, bueno, han intentado, ustedes, no sé si usted estuvo, pero ella sí estuvo en el Parlamento el otro día, cuando se debatía esta iniciativa del Partido Popular. El señor Moreno creo que prometió Yo que si él estuve en el gobernara Parlamento Andalucía... junto con Fabiola. Sí. Dígame. Estuve junto con Fabiola, Maribel y Estrella en el Parlamento y la sensación fue de vacío, de ver a estas personas que son los que nos dirigen con sus risas irónicas, con un trato hacia nosotros que me sentí humillado. Solo salió Juanma Moreno a la calle, que yo me tuve que ir porque me iba a derrumbar. Y como le dije a Juanma Moreno, estos casos, que casi todos son del 2010, deberían de solucionarlo y eliminar el impuesto de sucesiones al 100%. Todos los políticos en Andalucía no están a la altura del caso. Nadie. Todos los grupos parlamentarios tendrían en bloque que darle la espalda a Susana Díaz. Ya, pero vamos a ver, Juan Antonio, Susana Díaz está gobernando ahí con el apoyo de Ciudadanos. Ciudadanos podría exigirle a Susana Díaz que bonificara este impuesto, por lo menos, no sé si al 99%, pero que lo bonificara de una forma sustancial para que no se dieran estos casos dramáticos que ustedes están contando. A cambio del apoyo. Por eso le digo que ningún grupo parlamentario está a la altura, ningún grupo parlamentario está a la altura del pueblo andaluz. Ninguno. Bueno, voy a pedir la opinión de los que hoy me acompañan esta noche. No se vayan todavía, por si acaso quieren preguntarle a Juan Antonio alguna cosa rápidamente, pero Paco Rosell, director del Mundo, conoce muy bien esta realidad. Ayer hablaba Javier Gallego, nos decía que son 19 casos aproximadamente los que se dan a diario en Andalucía de personas que renuncian a la herencia porque no pueden pagar. Este era un mal que claro, estamos hablando de un impuesto que tú ya has pagado a lo largo de la vida. Sí, porque los bienes que tú tienes y que has comprado con el sudor de tu frente y de tu trabajo han estado pagados desde el minuto uno a través del impuesto de patrimonio todas las veces que has tenido que pagarlo. Y resulta que te mueres y encima tienes que pagar más. Vamos a ver, este impuesto es profundamente injusto y ahí estamos los casos de los entrevistados que están poniendo de manifiesto su situación. El problema es que tú te pasas una vida pagando una hipoteca para tener una casa y cuando la traspasas heredas otra hipoteca, que es pagar a la Junta de Andalucía un impuesto de sucesiones que es claramente discriminatorio, claramente regresivo y que penaliza a las familias, porque tú esos impuestos los estás pagando con anterioridad y lo que no puede ser es que al heredar te tengas que pagar de acuerdo con el valor catastral de su casa. ¿Qué más quisieran estas dos personas y muchos otros que vender esas viviendas por ese precio? Evidentemente nadie se los paga. Como consecuencia tienen que renunciar a su hipoteca. Y esto es un tema que se viene produciendo en Andalucía en los últimos años y que lógicamente está produciendo una indignación porque el argumento de Susana Díaz, no, esto no perjudica a los más débiles, a los más desprotegidos, eso es mentira. Les perjudica exactamente igual como lo estamos viendo en este caso. Y luego, a mí lo que me sorprende es la actitud de Ciudadanos. Ciudadanos muy exigente en el caso de Madrid, la Comunidad de Madrid, ahí tiene el voto fundamental para eliminar el impuesto de sucesiones, que a mí me parece absolutamente discriminatorio, y ahí estamos viendo el cuadro que hemos publicado, habéis publicado hace un momento, la diferencia que hay entre Andalucía o la que puede haber sobre Madrid o en Canarias o en cualquier otro sitio, que es claramente un impuesto claramente oneroso, que perjudica a las personas que están en una situación de mayor fragilidad. Entonces, Ciudadanos, lejos de atemperar esa situación, subvencionar y ponerlo a nivel de Madrid, lo que pretende en Madrid es ponerlo a nivel de Andalucía, lo cual es el colmo del propio disparate. Con lo cual, armonizar el impuesto, pero no a la baja, sino al alza. Que Madrid cobre lo que cobra Andalucía. La Junta se convierte en heredero universal de muchísimos andaluces que no pueden pagar esa segunda hipoteca que reciben como herencia, porque en lugar de recibir una herencia de sus padres, de cualquier otro familiar, es una hipoteca lo que reciben esos términos tan graves. Quiero decir en cualquier caso que la intención de Ciudadanos, ni mucho menos es la de igualar el impuesto por arriba. En cualquier caso, ahora mismo... Pero Andalucía, ¿por qué mantiene esa actitud, José Luis? Claro, eso es inexplicable. En Madrid exige y allí
perdona, o mira para otro lado. Yo te diría... eso tendrá que explicarse, digo yo, ¿no? Lo primero que te digo es que efectivamente es intolerable que en una España como esta existan esas diferencias entre comunidades autónomas. Dejadme contaros que ahora mismo la reforma de la financiación autonómica, los sabios están buscando y van a pedir que este impuesto se iguale en toda España. Está por ver si el gobierno tiene voluntad de aprobarlo, el gobierno de España, señor Montoro. Y voluntad de suprimirlo, eso no lo están estudiando. Yo lo veo complicado, Ana. Ana Samboal, te pregunto, porque nos dicen... Claro, hombre. Ana Samboal, nos dicen los espectadores que aclaremos que una herencia no se puede vender sin pagar el impuesto antes. Por supuesto. Claro. Esta mujer, por ejemplo, cuando hablamos con Fabiola, claro, nos recordaba y dice, claro, ella ha podido, dice, yo podría vender parte de lo que he heredado para hacer frente al impuesto, pero es que no. Primero tienes que pagar el impuesto y luego vender. Pero es que además, no se puede vender hasta pagar el impuesto. Puedes llegar a un acuerdo de en cuanto venda mañana en cuanto lo paga mañana te lo vendo, pero es que le ocurre, y por eso en muchos casos del año 2010, cuando el mercado inmobiliario estaba muerto, no se hacían operaciones, no es que se hicieran a precios de derribo, es que no se hacían, pero esta señora ya ha pagado los impuestos por la parte correspondiente de esa vivienda que tenía, o sea, se queda con la parte de su marido y se encuentra con Juan Antonio, ¿qué decía usted? Por Dios. Juan Antonio, ¿qué decía? Sí, que en el año 2010 no se vendía nada. Todos los marcadores de vivienda de casa, de vivienda estaban por las nubes, y a día de hoy, pues un valor catastral que en el año 2010 era 179.000 euros, este año, a día de hoy, pues está en 120.000 euros. ¿Vale? Entonces los coeficientes encima estaban por las nubes, y no hay ninguna persona con un poco de raciocinio que pregunte, que se reúna con la plataforma y que estudie caso por caso y se le dé una solución a los afectados. Claro, por supuesto. Porque somos afectados, no optimistas. A ver, Martu. Dejando claro que cualquier gobierno, cualquier administración debería plantearse que situaciones injustas que ha creado la crisis, que esto no es lo que ha creado el impuesto de sucesiones, el valor catastral se ha desplomado como se han desplomado los valores hipotecarios, y te pasa lo mismo cuando tienes que pagar una herencia con unos coeficientes que fija la ley de presupuestos generales del Estado, que el valor catastral y los coeficientes lo fija la ley de presupuestos generales del Estado, no la malvada Susana Díaz. Lo que quiero decir es que en el 2010 la malvada Susana Díaz ni siquiera estaba en el gobierno de Andalucía. Más, quiero decir, por ir centrando, que podemos echarle la culpa a cada uno de lo que tiene, pero en 2010 hubo un expediente en el que Susana no tenía nada que ver. Hacienda, la presidenta de la Junta de Andalucía, aunque quisiera, no puede cambiar lo que sucedió en 2010. Pero sí puede bajar el impuesto. No, claro, hombre, por favor. Un minuto, por favor, dejarme terminar de hablar, porque os voy a dar la razón, pero Martu, por favor. Parece que yo estoy defendiendo que le saquen los ojos a esta Déjame que centre el tiro y ahora me respondes. Yo te pregunto. Esto es un tema de injusticia. A mí me parece que este impuesto no debería existir y punto. Me da igual que lo aplique Susana Díaz o Cristina Cifuentes. Es que me da igual. No debe existir este impuesto. Es muy sencillo. Y las comunidades autónomas deben suprimirlo. Es muy sencillo. El gobierno de España lo tiene que suprimir, porque las comunidades autónomas son las que gestionan el impuesto, pero el impuesto es estatal. Bueno, pues si sí, es también, muy injusto, el gobierno de España lo quita, pero ¿qué ocurre? Que si el gobierno de España quita ese impuesto, tiene que compensar a las comunidades autónomas con dinero. Porque eso no me vale, no. Que asuman su responsabilidad. Déjame que termine. Que asuman la Cuando tú financias responsabilidad. las comunidades, ¿Qué un minuto, es esta, si yo puedo terminar y luego todos podéis contradecirme, pero por lo menos que yo pueda explicar lo que quiero decir para que no pase por idiota, ¿vale? Bien, gracias. Es que si no termina uno de explicarse, pasa por idiota. Yo todavía no he hablado, lo digo por... perdona, mira esto de la igualdad y tal, los turnos. Yo te todavía no he hablado. El gobierno de España decide cómo se financian las comunidades autónomas. En esa financiación de las comunidades autónomas dice, a ti te toca X% del montante que recaudamos, y además te cedo que gestiones como quieras este impuesto y este impuesto. Si quito un impuesto estatal, tengo que compensar a las comunidades autónomas porque su financiación está basada en un fijo y en un variable. Si le quito parte del variable que puede recaudar, obligatoriamente le tengo que dar más fijo. Por eso, teniendo mayoría absolutísima, el Partido Popular, que considera que este impuesto es muy injusto, no lo ha quitado los últimos 5 años. Porque tenía que compensar económicamente y estamos en crisis. Primera cosa. No es así. Primera cosa no es así. Termino para poner cada administración. Luego, estas personas tienen un problema terrible por 2 cosas. Primero, porque el catastro estaba dislocado, ha estado siempre fuera de realidad. Todos los que tenemos un piso sabemos que el catastro te lo tiene valorado siempre muchísimo más de lo que vale tu piso.
Y todos pagamos Hacienda con ese valor añadido. Por eso ninguna administración central ha bajado los catastros, porque cobra de eso. Entonces, se le juntan tres cosas. Que tienen unos valores catastrales dislocados, que en 2010 era imposible vender un piso porque estaban, y que ahora, desde luego, ahora el gobernante de ahora, el de hoy, no puede decirle a Hacienda, lo siento, vamos a perdonar la deuda a toda esta gente. Tendrá que pensar otra solución alternativa, pero es un expediente vencido. Vamos a ver, es que ahí Susana no puede hacer nada. Es un agravante sobre una situación injusta. Y sobre esa situación injusta, la presidenta de la Junta de Andalucía, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, o el presidente de Canarias, o cualquiera, puede bonificar ese impuesto de sucesiones. Pero para los que hereden ahora, no. Pero es que, perdona. Para los que hereden ahora. Pero es que la Junta, vamos a ver, es que el Partido Socialista lleva gobernando Andalucía desde el año 82. Pero antes de Susana Díaz tuvo José Antonio Griñán, antes claro Chávez. Que hay una cuestión por ideológica tanto, en este asunto, es un tema capital sobre un impuesto injusto. El impuesto de patrimonio lo suprimió Zapatero y lo recuperó Zapatero, con el objetivo de recaudar 1.400 millones de euros a propuesta del candidato entonces Alfredo Pérez Rubalcaba. Con lo cual, claro que hay una cuestión ideológica de fondo. No en vano, las 4 principales comunidades autónomas donde más se paga impuesto de patrimonio están gobernadas por el Partido Socialista. Que parece que se entiende, el impuesto de sucesiones, que parece que se entiende que aquel que recibe una herencia, ya sea con el sudor de su frente, ya sea porque su padre fuera el obrero más obrero, o ya sea por lo que sea, es delito, es pecado. Esto es lo que no puede ser. A mí, sinceramente, el caso de Fabiola y el caso de Juan Antonio me parecen ya alarmantes. Ahora, lo puedan pagar o no lo puedan pagar, sé que es políticamente incorrecto decir esto, nos conmueva el caso o no nos conmueva, lo que hay que decir es que el impuesto es injusto en todos los casos. Aunque se trate de la duquesa de Alba, es absolutamente inmoral estar toda la vida no pagando una casa, Paco, pagando 3, porque tú compras una casa y pagas 2 casas más de impuestos durante toda tu vida. Y luego le heredas a tu hijo y tu hijo encima tiene que pagar otra, con lo cual ya van 3 casas extra en impuestos. Claro que lo quite el Estado, pero quiero decir, el Partido Socialista no puede dar lección ninguna. Y luego hay que recordar todos los impuestos que por patrimonio se están pagando durante toda la vida, pues claro, que es el impuesto de patrimonio, es el IBI, es el impuesto de la tasa de basuras, es el IVA, es la renta, fenomenal, pero que aquí hay una cuestión ideológica de fondo. Es absolutamente innegable. Se supone que quiere más impuestos, de acuerdo. Y más que el Partido Socialista fue quien lo suprime y fue quien lo recupera. Yo creo, vamos a ver, primero, yo creo que hay que contar la realidad. Yo no es ni mala Susana ni buena no sé quién. Esto no es cuestión de malo. Es cuestión de que es un impuesto injusto. Per se, conceptualmente. Primero. Segundo, la financiación autonómica actual fue aprobada por el PSOE, por cierto, y por Coalición Canaria, no por el PP. Nunca lo ha sido, no es para tú más. Lo digo para contarlo todo. Esta sucesión, este impuesto de que estamos hablando es local, es autonómico. No, es y hoy es autonómico. Es estatal. Perdón, es autonómico, en el sentido de que este impuesto, como dices tú, ¿me dejan hablar? ¿Me dejan hablar aunque sea de Canarias? A ver, no, por favor, dejárselo. No, digo, porque el tono de Mar me gustó. Y me hicieron caso. Es autonómico. Hoy, mañana o quien quiera puede decir que se quita y se quita. Es verdad que no es retroactivo. Es verdad que no es retroactivo. Y por cierto, para este tema, que lo dijo José Luis, se ha reunido ya un comité asesor de expertos, tanto nacionales como autonómicos, para buscar una solución. Y en la mente de ellos está expresado quitarlo, reducirlo. Bueno, armonizarlo, no suprimirlo. Que la armonización sea a la baja hasta la supresión. El señor Montoro le tiene que hacer caso a los expertos. Y óigame usted, que fuentes de su partido me informan de que no están muy por la labor. Pero vamos a ver, si Montoro no quiso quitar el impuesto cuando lo pide la Comunidad de Madrid, y por eso la Comunidad de Madrid lo bonifica el 99%. ¿Por qué Montoro se niega a quitar el impuesto? Para que no haya confusiones, esta es una, digamos, una potestad autonómica. Lo mismo que las comunidades autónomas tienen la potestad de crear un recargo sobre el IRPF, que curiosamente en Andalucía también es el más alto de España. ¡Qué casualidad! Que se mantiene el impuesto de sucesiones más alto de España y el recargo del IRPF, el recargo autonómico, el más alto de España también.
No parece casualidad. O sea, no se puede suprimir, bueno, pero se puede bonificar al 99%, de tal forma que sí, o hasta lo que sea, de tal forma que pagues, hombre. Pues si pagas 10.000 euros, pues te duele, pero no es 140.000 o 150.000 en función de los 800.000 que heredas, ¿no? En el caso Canarias. En el caso Canarias que pagas 300 o 100 euros, o 100 y pico es el euros. más bajo, Que, sí. A ver, Juan Antonio, vamos a cerrar esa línea con Coria del Río. ¿Qué decías, Juan Antonio? Perdóname. Sí. Sí. Diga. Sí, mire, que la cuestión ideológica que haya trasfondo, da igual. Si es que en el momento que una familia se arruine por el pago de un impuesto, está mal concebido. Claro. ¿Cómo yo puedo pagar en Andalucía 115.000 euros de la liquidación de mi tía y en Canarias pagar 1.150? Sí. Eso es increíble. Bruselas o en la Unión Europea lo declara anticonstitucional por la libre circulación de los europeos y en España da igual. Bonificación si eres mayor de 65 años y menor de 21. ¿Qué pasa? ¿Que un niño de 30 años que se muera, los padres no tienen bonificación? ¿Qué tipo de ley estamos creando? ¿Eso también es constitucional? Yo creo que se debería de suprimir al 100%, porque ya está suficientemente pagado. Y luego se paga la plusvalía, como el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que ha declarado municipio libre de plusvalía, me piden 2.500 euros, se le dice que el valor catastral, según el catastro, te dieron la razón, me lo bajan a 2.000 euros, y como no ha habido incremento patrimonial, yo pago para que no me coman los intereses, y todavía el Ayuntamiento de Dos Hermanas no ha respondido nada, porque ha trincado ya los 2.000 euros. Y la Junta de Andalucía pues hace lo mismo. Lo único que le interesa es trincar dinero y a los contribuyentes les da igual. Y somos nosotros los que le tenemos que exigir a los políticos que hagan su trabajo, cuando son los políticos los que se tienen que poner ya a trabajar y solucionar el problema. Me da igual la ideología que sea, rojo, azul, morado, me da igual. Esto es una patata caliente que tienen los políticos y que tienen que solucionarlo. Y dejarse de discursos demagógicos, todos en el grupo parlamentario, que me sentí fatal por la representación política que tenemos en el Parlamento andaluz, con esas risas que me dio vergüenza de los políticos que tenemos en Andalucía. Y ahí se sigue hablando en el plató de ideología política, de colores políticos, que aquí estamos hablando de ciudadanos, de gente que lo está pasando mal, que llevamos mucho tiempo y no podemos dormir. No hay problema. Juan Antonio, le agradezco su presencia y a Fabiola, por supuesto, y les deseo que esta llamada de atención, esta oportunidad, esta posibilidad de que ustedes hayan podido explicar así en este programa de ámbito nacional, sirva para que alguien efectivamente tome nota y solucione algo que nosotros estamos reclamando. Y es, si no la supresión total de esto, con efecto retroactivo, que es el caso de ustedes, por lo menos una bonificación seria, que pueda permitir que las personas efectivamente puedan dormir, cumplir con sus obligaciones fiscales, que eso evidentemente estamos de acuerdo todos, pero oiga, una cosa es eso y otra cosa es que te quiten hasta el apellido, que es lo que está pasando ahí. De tal forma que no que se lo digan nada. Que se lo digan a Fabiola. Por eso. Que se lo digan a Fabiola, que con una pensión de 300 euros la Junta de Andalucía le reclama 500.000 euros. Eso es de vergüenza. Es imposible hacer frente a ese pago. Es imposible. Bueno, Juan Antonio, le deseamos lo mejor, de verdad. Y estaremos al habla. No concluye aquí este episodio. Antonio, una cosa. Hacer un llamamiento a la ciudadanía para que con su firma nos apoye a la plataforma. Por supuesto, en la plataforma es Stop Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, ¿no? Esa es la plataforma. ¿Y tienen ustedes alguna página web para que puedan...? ¿Página web? Sí, el mismo nombre tiene. Muy bien, Stop Impuesto de Sucesiones, ya lo saben. Si entran en esa plataforma en Andalucía, igual que está la de Asturias, la de Aragón, están ya configuradas, ustedes pueden participar, firmar y apoyar la reivindicación que hacen, que es justísima, que desde aquí de luego lo hacemos, nosotros le apoyamos en todo lo que podemos, precisamente por eso, porque consideramos que esto, tiene que suceder. Muchísimas gracias, Fabiola, a usted también, gracias, y a Juan Antonio. Gracias. Pues vamos a hacer la última pausa y ahora volvemos por ahí, hasta ahora.
ser.